Muy bien, hemos recibido en la cabina de Las Cosas Como Son al abogado del presidente José María Balcázar. Se trata del abogado Víctor Pariona Lozano, que, entre otras cosas, tiene que asesorar, tiene que patrocinar a su cliente, el señor presidente de la República, ahora por una convocatoria que se le ha hecho por parte de la justicia para que en junio se presente a prestar declaraciones a propósito de la demanda que le ha planteado el Colegio de Abogados de Lambayeque por apropiación ilícita de dineros de la asociación. Señor Pariona, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, en efecto, actualmente viene tramitándose una denuncia por apropiación ilícita en supuesto perjuicio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Sin embargo, nuestra postura pues es toda la contraria, ¿no? Porque en autos, en el expediente penal, hay un dictamen, hay un informe pericial en donde se determina que no se ha causado ningún tipo de perjuicio económico en contra del Colegio de Abogados de Lambayeque. Entonces, pero hubo dinero del Colegio de Abogados que entró a las cuentas del señor Balcázar. Sí, pero fue por un tema administrativo. Lo que sucede es que en su oportunidad, cuando el doctor Balcázar asume como decano del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, habían conflictos internos que eran temas administrativos con funcionarios del mismo, de la misma entidad. Una de estas funcionarias pues era la directora de Economía y por un tema estatutario no se podía manejar estos fondos, ya que había una cuenta mancomunada del colegio. Y para manejar estos caudales se necesitaba la aprobación no solamente del doctor Balcázar como decano del colegio, sino también la aprobación de la directora de Economía, que en su momento pues desistía de aprobar algunos movimientos. Entonces, a razón de ello, el presidente, en funciones de decano, pues dispuso la apertura de cuentas bancarias A su nombre privado. A su nombre, pero sin embargo todos estos fondos fueron destinados a la gestión, a la administración del colegio. O sea que él pagó con su nombre, con dinero que era del Colegio de Abogados, pagó los gastos que debía hacer el colegio. En efecto, era dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque y tiene documentación que prueba que lo que entró a las cuentas a título de... Porque en autos, en el expediente penal, pues se puede advertir incluso en este dinero a qué gestiones fueron destinados, ¿no? Porque el Colegio de Abogados de Lambayeque realizó distintas actividades, tanto académicas como actividades de la misma entidad. Y bueno, y este dinero que era recolectado en estas cuentas eran destinados para fines netamente administrativos del Colegio de Abogados de Lambayeque. De acuerdo. ¿Ustedes están argumentando con lo que nos ha dicho ahora o más bien han apelado a la prescripción? No, el tema de la prescripción es un tema que se está confundiendo con el tema, con una querella que en su oportunidad plantearon uno de los funcionarios que también ejerció el cargo de decano. Antes del doctor Balcázar. No, después. Pasa que hubo un tema, justo en el informe pericial que le comento, hubo un tema de identificación de un desorden administrativo. Pasa que el doctor Balcázar cuando recibe de su predecesor el cargo, pues no lo recibe formalmente, o sea... el cargo no se... Pero como decano no podía destituir a una mala funcionaria del CAL y nombrar a una buena para evitar tener que estar entrando a su cuenta privada. Hubo una junta directiva nueva, pero sin embargo, pues las gestiones del Colegio de Abogados no podían paralizarse. Entonces, debido a ello, pues toma esta decisión que sin embargo no viene a ser un ilícito, no viene a ser una apropiación ilícita como tal, porque en el derecho penal pues hay causas que justifican
este tipo de conductas, ¿no? ¿Conoce algún precedente de ese comportamiento? ¿Poner una cuenta privada, dineros de una asociación? No podría mencionarle un precedente exactamente, pero sin embargo hay causas que te eximen de responsabilidad penal. Y justamente eso es porque uno, con la finalidad de salvaguardar los intereses del colegio, pues puede hacer este tipo de actos, ¿no? Ese tipo de decisiones. Vamos a ver qué es lo que la justicia decidirá. ¿Es que su patrocinado, el actual presidente José María Balcázar, se va a presentar en junio ante la audiencia? Es muy pronto, estamos en coordinación, pero es muy pronto para señalar y afirmar que él se va, porque es en junio y todavía, bueno, estamos en febrero, estamos en coordinación y todavía no podría afirmarle si va a asistir o no. Pero legalmente puede asistir. El hecho de ser presidente no le impide, no le impide dar cara ante una causa que se le había entablado antes de acceder a la presidencia. Sí, no le impide. Es más, él ha estado presente en todas las citaciones, audiencias, declaraciones en donde se le ha emplazado, ¿no? ¿Qué sabe usted eso? Algo que se le atribuye al señor Balcázar, el de haber querido negociar con la fiscal de la Nación para que ella lo favorezca en algunas carpetas fiscales. Mire, de eso no podría yo mencionar porque yo solamente me ciño a la defensa que se me encargó, ¿no? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo es abogado usted del presidente Balcázar? Aproximadamente, no recuerdo el mes, pero fue desde el año pasado. Fue precisamente para la audiencia, para la primera audiencia donde se actuaron la admisión de pruebas en el proceso de apropiación ilícita. Creo que en agosto fue eso, porque la decisión es de agosto, ¿no? Bueno, por otra parte, ¿qué otras causas tiene abiertas el señor Balcázar? ¿Usted es abogado solo de este tema o de todas las causas penales en las que está implicado? También asumí el proceso de querella que salió favorable para el doctor Balcázar. ¿Querella contra? Si no me equivoco, la persona que lo querella es la persona de Yuri Díaz, si no me equivoco. Él interpone una querella por difamación agravada contra el doctor Balcázar. Esta querella pues salió favorable, incluso la última resolución que fue emitida por la Sala Penal de Lambayeque declara infundada el pedido de reparación civil que en su momento en primera instancia se había fijado en 50.000 soles. Pero posteriormente apelamos esa decisión y en segunda instancia el pedido pues fue revocado, o sea, ese reconocimiento fue revocado y se declaró infundado el pedido de reparación civil otorgado a favor de querellante. ¿O no difamación? ¿La justicia decidió que hubo difamación? No hubo perjuicio, no hubo difamación, tampoco no mencionaron, no se refirieron al respecto porque planteamos una excepción de prescripción y esa excepción de prescripción fue en su oportunidad declarada fundada y confirmada la decisión por la sala también, ¿no? ¿Qué otras causas judiciales tiene el señor Balcázar? Hay un proceso de amparo contra el Colegio de Abogados de Lambayeque. En ese proceso de amparo se pide la nulidad de la resolución del Tribunal de Honor que en su oportunidad declara la destitución del y fue expulsado del Colegio de Abogados, ¿no? Sí fue destituido por una resolución que nosotros consideramos arbitraria. ¿Y eso hace que pierda su calidad de abogado? No puede ejercer como abogado. Sí, puede ejercer si no como está abogado. Colegiado. No, es que sí está colegiado. Es como... si ha sido expulsado... Ha sido expulsado de su función como decano. Bueno, eso no es expulsión, eso es destitución. Tengo entendido que además ha sido expulsado. No, o sea, ha sido destituido eso, en calidad por cierto. Sí, no de la colegiatura. El decano nos ha dicho que lo han expulsado del colegio. Bueno, lo cual en principio significaría que no puede ejercer como abogado. Esa es la posición del decano, sin embargo, él no está... Veremos. ¿Qué otras causas tiene el señor Balcázar? Solamente tengo a mi cargo esas tres pero hay causas. No estoy seguro si hay. No ha revisado. La prensa ha publicado abundantes informaciones con precisiones de las carpetas y de los procesos. Si es así, bueno, esas causas no me han sido encargadas. No las está viendo usted. Por otra parte, el señor Balcázar tiene que tomar una decisión respecto del indulto eventual al
expresidente Castillo, que ha sido condenado por conspiración para usurpar el poder en el Estado, ¿no? Tenemos un comunicado sobre ese tema. Él había prometido, antes de ser elegido, que de llegar a la presidencia de la República, él indultaría al señor Castillo. Luego contestó que no está en agenda. Y rápidamente el abogado Walter Ayala, que usted conoce, el abogado del señor Castillo, dijo que ahora sí estaba en agenda, puesto que ha presentado una solicitud formal pidiendo. Hay un comunicado de la presidenta o del presidente directamente hoy, no de la presidencia, sino del presidente, con fecha de hoy, que me parece que es el primero. Se informa, bueno, primero vamos a ir a la franja electoral y luego veremos el caso de este comunicado de la presidencia de la República firmado directamente. Retomamos nuestra conversación con el abogado Víctor Pariona Lozano, que es el abogado defensor del actual presidente de la República, José María Balcázar, en la causa que se le sigue por el Colegio de Abogados de Lambayeque. Veamos entonces el comunicado que nos ha llegado hace pocos momentos. Se informa al país que en la agenda de la presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna como indultos a favor de persona procesada o condenada. La presente aclaración se formula con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso. Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. Nada más. Lima, 20 de febrero, firmado José María Balcázar Celada, presidente de la República del Perú. Sobre este tema, ¿usted ha sido consultado por el presidente o no? Este comunicado, por ejemplo, no, usted no se ocupa de este tema. Solamente temas penales, y estos son temas más bien constitucionales. Solo el tema penal y el amparo constitucional. Ya. Usted asumió la defensa del señor cuando ya era congresista. Así es. Y ha estudiado su carrera, y ha estudiado todo lo que se dice sobre él para poder defenderlo en el caso específico. Tiene una imagen de conjunto. Así es. Bueno, he estudiado sobre los casos, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo tiene derecho a la defensa y, Por bueno, supuesto. él cuando acude al despacho. Dígame una cosa, ¿por qué fue retirado del Poder Judicial el señor Balcázar? No fue ratificado. Bueno, de manera de decir, al cabo de 28 años se va, ya no se queda acá. No fue ratificado, supongo por una pérdida de confianza, pero el cargo, ese tema no me fue asignado y por lo tanto no tengo tanto conocimiento. Usted tiene que conocer a su patrocinado, ¿no? Sí, pero... No es que pasan los diarios sin despertar su curiosidad. Sí, pero mi función como abogado es netamente a estudiar el caso en concreto para poder ayudarlo. El caso, ¿no?, del Colegio de Abogados de Lambayeque. Así es. Y sobre ese punto, para resumir y antes de despedirnos, ha quedado claro que el señor devolvió el dinero de la asociación Colegio de Abogados que él puso en su cuenta privada. Así es. Es más, en otras declaraciones testimoniales, por ejemplo, de su sucesor, de quien después ejerce el cargo de decano, podemos ver, por ejemplo, que declara que no hubo una entrega formal, pero esta entrega formal no se debe a un tema personal o una decisión personal del doctor Balcázar. Se debe a que posteriormente, cuando asume el cargo de decano, quien lo sucedía, no se le permitió tampoco al sucesor ejercer el cargo de decano, porque hay una tercera persona que ingresó y de manera unilateral se autonombró decano. Entonces, hay incluso en el informe pericial se puede ver el desorden administrativo que hubo en aquella época, ¿no? ¿Y usted cree verdaderamente, como abogado y como ciudadano, que la única solución ante el desorden administrativo que enfrentó el señor Balcázar era no poner el dinero que pasara por la responsable del dinero de la Junta Directiva, sino ponerlo en su cuenta?
las cuentas a donde fueron destinados los fondos fueron nuevas cuentas. No fueron cuentas que ya existían, ¿no? Y la finalidad de estas cuentas eran precisamente evitar la paralización de las gestiones del Colegio de Abogados de Lambayeque. Entonces creo que es una causa justificada el poder abrir nuevas cuentas para... Veremos lo que la justicia... ¿Y cómo exige no tiene que ver también usted las otras causas penales que tiene del señor Balcázar, las cuales tienen que ver con el hecho que no se le ratificó? Él tiene una carrera como juez. Pero esa no es una causa penal, yo creo que es más una causa administrativa. Pero si se le ha separado es porque se ha constatado que algo había hecho mal, ¿no? Y hay algunas acusaciones en ese sentido. Hay tema judicial también abierto, hay carpetas fiscales. No podría mencionarla al respecto porque desconozco sobre Pero el si tema. están publicadas en los diarios, señor abogado. Uno puede, si tiene la mínima voluntad, ver los temas. Sí, como le digo, la defensa de esos temas no me incumbe. Bueno, entonces no sabe nada sobre las otras causas y no puede hablar. Muchas gracias por su presencia, señor Pariona, abogado, defensor del hoy presidente de la República, José María Balcázar, en la causa exclusiva que tiene que ver con su relación con el Colegio de Abogados de Lambayeque, cuya decanato ejerció y en el curso del cual él puso en cuentas privadas dineros de la Asociación Colegio de Abogados, según el señor Pariona, para evitar un problema administrativo de desorden que se había generado. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches, señor Pariona. Vamos a hacer una